Las EPS son instituciones privadas, es decir, que tienen dueños particulares y el gobierno, un ente público, le gira dineros públicos, nuestro dinero, para que estos privados supuestamente lo administren y así nos presten el servicio de salud. Tengamos en cuenta que las EPS no le prestan directamente a usted el servicio, sino que a usted lo atienden en clínicas y hospitales. Por eso, cuando escucha que las EPS son intermediarias, esto quiere decir que las EPS le giran a las clínicas y hospitales para que lo atiendan, pero este dinero viene del gobierno nacional. Por eso, cuando alguien le diga que van a estatizar la salud, sepa que la salud ya es estatal, pues el dinero sale de nuestro bolsillo y se lo damos a las EPS. El problema, como lo vimos al principio de este video, es que las EPS sí reciben el dinero, pero no le pagan a las clínicas y hospitales. Por eso, lo más común es que usted siempre encuentre titulares como estos: EPS acumulan deudas por 23 billones, con nueva EPS liderando el déficit, pero puede que en otros medios se encuentre con que la cifra es de 11 billones o una cifra totalmente diferente. Lo importante es tener en cuenta que la deuda es billonaria, tanto que es difícil de calcular, pues cuando Carolina Corcho, es ministra de Salud del gobierno Petro, dijo que las EPS le debían 50 billones a clínicas y hospitales, lo único que hizo Revista Semana fue sacar un titular poniendo el foco en el error de la cifra, pues no eran 50 billones sino 23 según la Supersalud, como si un error fuera el problema más grande del país y no la gigantesca deuda de las EPS. Pues los congresistas del Centro Democrático sentían orgullo al decir que la deuda era de 23 billones y no de 50, como si eso no dejara mal parado a sus gobiernos. Pero fijarse en un error fue lo más conveniente para los medios. Lo que no es un error, tal como lo tituló Corrupción al Día, es que las EPS no quieren dejar de recibir el chorro de billones que reciben. Como se lee en su artículo, la oposición a la reforma de Petro, no solo de congresistas sino de las propias EPS, se centra en los billonarios recursos que manejan, lo cual cambiaría de aprobarse la reforma. Pero si usted fuera una EPS, ¿cómo se aseguraría que un partido político votara a tu favor? Para eso, conozcamos la historia de la EPS Sanitas, que según su mismo sitio oficial nació en 1980. En el 94 nació la EPS Sanitas y hasta inició operaciones en Venezuela en el 98, llegando a Perú, Brasil y Estados Unidos. Pero miren esto, la organización, ahora internacional, pasó a llamarse Keralty. Y si nos vamos al informe de donaciones al Partido Centro Democrático, qué casualidad, Keralty les donó la cantidad de 35 millones de pesos y ahora todo comienza a tomar sentido. Con este tipo de donaciones, ¿cómo esperamos que los congresistas sean objetivos al momento de votar por las leyes y normas para los colombianos? ¿Cómo esperamos que luchen a favor nuestro y no de empresas internacionales? Y es que ahora en el Congreso se debate la reforma pensional, pero tal como lo mencionó Pizarro, los opositores se niegan a discutir y pretenden deshacer el quórum. De hecho, estas fueron las palabras de la congresista. Pero la oposición, pues por supuesto tiene que hacer su trabajo como oposición. Ahora recuerden que cuando nosotros éramos oposición, aquí estábamos para votar que no, pero nunca impusimos una operación tortuga a las políticas que el gobierno quería desarrollar. Ellos tendrán que asumir las consecuencias y darle la cara al país. Pero la senadora Paloma Valencia, con cara muy sonriente, salió a decir que lograron hundir el quórum para detener la discusión sobre la reforma pensional. Es decir, que en vez de presentar con argumentos su postura, se salieron del establecimiento. Nuevamente volvemos a tener éxito con nuestra estrategia de levantar el quórum. 0 y van 2. Ya van 2 sesiones que no se logra el quórum. Y a eso que suspendieron, faltando 5 segundos, una votación donde no iba a haber quórum. Hay que estar muy pendiente de los que están haciéndole el quórum al gobierno. Ya revisó si su senador es de los que está ahí, ya revisó si su partido es de los que está ahí. Estén muy pendientes, escríbale a sus senadores, a su partido. Hay que hacer presión, porque no podemos dejar que nuestros hijos, que nuestros nietos vayan a recibir un país absolutamente inviable. Ustedes se imaginan lo que es de ver el 168% del PIB, es un país que es inviable.
Es un país que estamos matando desde ahora para que lo entierren las nuevas generaciones de colombianos. Hay que ser responsables con el futuro de Colombia, de nuestros jóvenes y de los colombianos que están por venir. Firmes en la lucha contra esta reforma. Lo extraño es que en el Congreso no debate, pero en las redes explica de sobra sus posturas. Tal vez sea porque enviar un mensaje en redes es más fácil que debatirlo. Lo peor es que uno de los argumentos que encontramos de esta senadora fue decir que lo que el gobierno quiere, por ejemplo con la reforma a la salud, es ponerle agua, electricidad y saneamiento básico a los habitantes de La Guajira, y que entonces ¿para qué la reforma si esto le corresponde a otros ministerios? Usted pretende que el sistema de salud solucione lo que debieran estar solucionando todos los demás ministerios, senador Chacón. El Ministerio de Vivienda y de Aguas pues debiera estar poniendo el agua potable, porque muchos de los determinantes de la salud que usted clasifica como preventiva son el acceso a los servicios públicos, a la alimentación. Esos no son los determinantes de salud, esa es la salud preventiva. El agua potable, la electricidad, el saneamiento básico, todos esos servicios públicos son determinantes de salud. Entonces decir que el sistema de salud tiene que encargarse de solucionar los problemas, que para eso hay otros ministerios, pues yo no termino de entenderlo, señor ministro. Lo raro es que cuando el gobierno Petro quiso hacer esto por La Guajira, Paloma Valencia salió con estas. Estamos muy contentos de que la Corte Constitucional haya cogido los argumentos para que ese decreto de la emergencia económica de La Guajira se cayera. Ni por un lado ni por el otro. Por eso uno de los primeros en responderle a Valencia fue David Racero. Y le exijo respeto a la senadora Paloma Valencia y al Centro Democrático. No por burlarse de los congresistas como ella cree, riéndose por haberse salido de la plenaria, sino por burlarse de los colombianos, por no querer tramitar la reforma pensional. Firmes en la lucha contra esta reforma. Se ríe, se burla porque cree que es una pelea entre partidos contra el presidente Gustavo Petro. Claro, ella no dimensiona porque no lo vive en carne propia, lo que significa tener un familiar que no pueda pensionarse. No le duele a aquellos viejitos que están vendiendo bonais en las esquinas, a aquellos que le están muriendo de hambre pidiendo plata. No le duele, como a la mayoría de las familias colombianas, que tienen a su padre, a su madre, a sus abuelos, que se murieron, que se mataron trabajando y que no reciben un solo peso. Ella, que vive de una familia que tiene todas las comodidades, que ella sabe que se va a pensionar y que se va a pensionar muy bien. Indolente, ella, Paloma Valencia y el Centro Democrático, indolentes, indiferentes con los adultos mayores, con los viejos de este país. Esa es la oposición que practican. No les interesa Colombia, no les interesan las familias colombianas, simplemente salirse, burlarse y reírse de nosotros. Y Generus Uga le dijo, así es el éxito de la derecha, huir de los debates, no votar, sino acabar con todo mucho antes, dañando el quórum. Esta es la derecha a la que pertenecen una parranda de hijos a los que les pagamos por seguirse cagando en Colombia. Danas. Y como Valencia discute en redes pero no en el Congreso, presentó según ella los micos de la reforma pensional. Entre ellos mencionó que esta le liberaría al gobierno caja en el presupuesto nacional y por eso tendría nuevos recursos para gastar, pero que esa plata es para ahorrarse y para que los jóvenes no paguen esa deuda en el futuro. Dijo que el gobierno pretende decidir dónde y cómo invertir los ahorros y rendimientos de los colombianos, pero eso nos hace acordar algo. Se anuncia por parte de los fondos de pensión una inversión en proyectos de infraestructura en nuestro país de 4.5 billones de pesos. Agregó que Colpensiones no tiene experiencia y que el dinero puede ser para más gasto estatal, y así una a una nos fue explicando todas sus quejas, que por cierto son válidas. Entonces, ¿por qué no las expone en el Congreso? Tal vez sea porque pasaría algo como esto, pues la senadora María José Pizarro le respondió las mentiras de la senadora Valencia sobre la pensional. Se equivoca al hablar de micos. Bienvenidas sus posturas, pero hablemos con la verdad. Nuestra reforma es apoyada por la comunidad internacional y expertos. Bailo respondiendo cada uno de sus 18 puntos. No los tocaremos todos por cuestiones de tiempo. Así que en resumen dijo que en cuanto a que se libera presupuesto, claro que se libera, pero el gobierno no recibe determinado monto como si fuera efectivo al bolsillo. Se deja de usar para pagar pensiones millonarias para poderlos destinar a inversiones
inversión pública para el bienestar del país. Y es que justamente debido a que hoy en día los ahorros en el régimen de ahorro individual terminan en inversiones extranjeras con rendimientos negativos que impactan las pensiones, la reforma busca asegurar que los ahorros se usen para pagar pensiones, tal como se establece en el artículo 11. La reglamentación se realizaría a través de un proceso abierto, tal como ocurre con la expedición de todos los decretos reglamentarios. Agregó que no es posible que el dinero del ahorro se convierta en gasto estatal, no queda en manos de políticos, toda vez que lo recaudado tiene destinación específica para pensiones, pues se crean mecanismos para proteger los recursos y garantizar que solo se inviertan en el sistema pensional. Y como Valencia había dicho que el fondo del ahorro del pilar contributivo sí se define en la reforma, pero el fondo común de vejez no, era una muestra de la enredada e incompleta redacción del proyecto. Pizarro le contestó que como la reforma no deroga la ley 100 de 1993, no es necesario definir qué es el fondo común de vejez, pues ya está definido en el artículo 32, literal B de la ley 100 de 1993. Fuimos a ver si era cierto y sí, allí está. Pero Valencia volvió a responder mediante este video. Hoy amanecí bastante atacada por el pacto histórico. Se ve que evidentemente les ha dolido el debate que se está haciendo, con ideas y por supuesto con estrategia política, porque si ellos no tienen las mayorías no se las va a hacer la oposición, ni en este gobierno ni en ninguno, porque esas son las reglas del juego. Quiero responderle a María José Pizarro. Primero, no nos tratemos de mentirosos, María José, porque aquí hay que presumir la buena fe de las personas. Yo le voy a mostrar porque usted está equivocada en la información que le está dando a los colombianos. Y como ahora sabemos que Valencia tiene cómo responder, esperamos que lo demuestre en su lugar de trabajo y no en las redes. Por eso Pizarro le respondió: senadora, la invito a discutir nuestros argumentos sobre la pensional en el Congreso el próximo miércoles, sin jugaditas, sin dilaciones, de cara al país. Ahora miren esto, Colombia Hoy ya había advertido sobre las sospechosas donaciones de Keralty, tal como lo vimos y en otros videos anteriores, pero Noticias 1 también publicó una noticia sobre esta empresa y sus extrañas donaciones. Miremos. Keralty, financiador de sus partidos, es una organización asociada a la EPS Colsanitas. La Fundación Suramericana asociada a la EPS Sura financió al Nuevo Liberalismo, cuya representante Julia Miranda fue protagonista de la llamada jugadita de las congresistas verdes. Un grupo de parlamentarios estaría buscando que las EPS solo se afecten con un cambio de nombre en la reforma a la salud para que cuando se apruebe, estas entidades puedan seguir administrando los dineros públicos. Pueden observar cada uno de los nombres. Noticias 1 corroboró a través de los registros oficiales del aplicativo de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral que 5 de los 8 congresistas que firmaron la ponencia de archivo de la reforma pertenecen a partidos que han recibido aportes económicos de las EPS, como Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático, Norma Hurtado de la U, Berenice Bedoya de ASI y Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Espero que mis compañeros parlamentarios en general y muy en particular en este caso hagamos una actuación transparente, inclusive que declaremos los impedimentos y los eventuales conflictos de interés que tenemos varios de nosotros. Igualmente se pudo evidenciar que el Centro Democrático recibió 3 aportes que suman 302 millones de pesos por parte del Grupo Bolívar, que tiene sus propias IPS y EPS, y aportes del Grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, Colsanitas y Medisanitas, por 35 millones de pesos. Keralty también hizo aportes para el año 2022 al Partido Liberal por 10 millones, Alianza Verde por 25 millones y también recibió un aporte de 4 millones de la CEO de Sanitas, Silvia Escobar, mientras que el partido de la U recibió 15 millones y ASI 10 millones de pesos. Noticia que compartió Wilson Arias, quien dijo: le llaman captura corporativa. En su estado más avanzado, reconfiguración cooptada del Estado, logran legitimidad con medios de comunicación y con la captura instrumental de los partidos para embolsillarse no solo la salud, pensiones y carreteras. Odebrecht van por todo. Alejandro Campo también se pronunció: hay 5
senadores de los 8 que firmaron el archivo de la reforma a la salud, que presuntamente habrían sido beneficiados en la pasada campaña con aportes de las EPS y de las entidades asociadas a las mismas. Invito a que se revisen las recusaciones e impedimentos y que se actúe en pro de la democracia para sacar adelante la reforma a la salud. Pero también agregó este fragmento de, al parecer, otro negocio de Vargas Lleras y Dilian Francisca. Entonces Dilian Francisca Toro y su senadora le prometieron hundir la reforma a la salud a Vargas Lleras, que tiene un hermano que es accionista de la EPS más grande del país. La salud de los más pobres pasa por los negocios de Dilian y Vargas Lleras. Por el presidente de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Norma Hurtado, senadora por el Valle, estuvo la semana pasada en mi oficina, me dio su palabra de que ella está totalmente en contra de esa reforma, pero también me advirtió que su voto está condicionado por la doctora Dilian Francisca Toro, quien también hace 4 meses en esta misma oficina dijo y me dijo personalmente que estaba en desacuerdo con el trámite de ese proyecto. Cuestionamientos